perdidos, agobiados por los perdidos. Y estamos o seguimos desarrollando, ¿verdad?, esta prédica expositiva de la carta a los romanos. Mientras me toque predicar a mí, a no ser que tengamos algún evento especial, voy a seguir compartiendo con ustedes la carta a los romanos. Esta prédica expositiva donde vamos versículo por versículo entendiendo la palabra. La reunión pasada, la última vez que me tocó predicar, yo terminé una sección de esta carta del apóstol Pablo que era la tercera sección. Hay 3 secciones que ya desarrollamos de esta carta, ¿verdad? La primera sección es la condición del hombre. La segunda sección es cómo obra Dios la salvación. La tercera sección es los resultados de haber sido justificados o haber sido salvados por fe. Esas 3 secciones las terminamos en mi último mensaje. El apóstol Pablo nos convenció por completo que el hombre tiene la necesidad del evangelio, ¿verdad? Y que Dios suplió esa gloriosa provisión de Jesucristo. Pero no nos quedamos ahí. El apóstol Pablo quiere seguir avanzando, quiere seguir trayendo, ¿verdad?, entendimiento sobre el evangelio de la gracia. Y él terminó con un pasaje, unos versículos maravillosos. ¿Se acuerdan en el último mensaje? Versículo 37 al 39. Con esta palabra el apóstol Pablo nos dejó allá en la cima de la gloria a los creyentes. Él dijo, Romanos 8, 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? Y por si fuera poco, y si tenemos alguna duda, él dijo, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quedamos en la cúspide de la gloria. Estamos plenos, ¿verdad? Una maravillosa declaración. Ahora, vamos a ver en este capítulo 9, al comenzar, que pareciera que el apóstol Pablo está cambiando su tono. Inclusive podríamos pensar, si no estamos entendiendo el contexto, que Pablo está hablando de algo totalmente diferente a lo que ya venía expresando. ¿Sí? En el capítulo 9, Pablo va a introducir una nueva sección. Una sección que va a ir del capítulo 9 al capítulo 11. Amén. Entonces, todo este tiempo que vamos a estar desarrollando del capítulo 9 al capítulo 11 es parte de un tema que Pablo quiere enseñar. Y va a hablar en estos 3 capítulos el problema de la situación de Israel. Va a hablar de la doctrina de la elección incondicional o soberana. ¿Sí? Las dos cosas están íntimamente relacionadas. Pero el foco real de estos 3 capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra. Amén. Entonces, no sé cuánto me van a llevar a estos 3 capítulos, pero hoy vamos a desarrollar solamente del versículo 1 al 5. Y, ¿saben? Estos capítulos generan controversia en el cristianismo, en muchos cristianos. Por eso es importante que usted los analice, escuche el mensaje y, ¿verdad?, lo lleve allí a la palabra de Dios para que usted pueda estar seguro de lo que Dios realmente está hablando aquí. En estos 3 capítulos que vamos a desarrollar, va a haber algunas preguntas que el apóstol Pablo va a contestar. Una de ellas es, ¿cuál es el estatus presente de Israel debido a su generalizada incredulidad? También vamos a ver, ¿existe algún futuro para Israel en el plan redentor de Dios? ¿O fueron rechazados para siempre
por rechazar al Mesías? ¿Existe algún futuro para ellos? ¿Será que Dios ya los rechazó? Otra pregunta que vamos a responder es, ¿ha fallado la voluntad eterna de Dios con Israel? ¿Será que el plan de Dios falló? ¿Será que Dios no ha podido cumplir su promesa? Y ahí donde nosotros los cristianos de hoy tendríamos que preguntarnos, a ver, si Dios no pudo llevar a la salvación a su pueblo escogido, ¿será que lo podrá hacer con nosotros? Son preguntas que el pueblo de Dios debería estar haciéndose, ¿verdad? A no ser que ya haya estudiado a profundidad la carta a los romanos. Podría preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener certeza del amor y la salvación de Dios cuando parece que el pueblo de Israel, quien fue amado y quien fue salvado en el pasado, ahora parece ser rechazado y maldecido? ¿Será que Dios me va a rechazar a mí y me va a maldecir algún día? Estas y muchas preguntas más que nos podríamos hacer, las vamos a responder en estos 3 capítulos que vamos a desarrollar. No sé en el tiempo que nos va a llevar. El capítulo 8 nos llevó casi 2 meses o más. Así que imaginen 3 capítulos juntos. Pero yo creo, amados, yo creo firmemente que si usted presta atención, usted le pone todo el deseo de conocer bien la palabra de Dios, la palabra va a hablar a su corazón. Amén. Porque más allá de todo conocimiento, ¿verdad? Necesitamos revelación. Amén. Si usted tiene conocimiento y no tiene revelación, que es lo que da el Espíritu Santo, usted va a recibir solamente ese conocimiento y ahí va a quedar. Usted tiene que ser transformado por el poder de la palabra. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 1. Vamos a comenzar versículo por versículo. Vamos a tratar de llegar al versículo 5. ¿Todos se encontraron? Digo la verdad, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo comienza diciendo, digo la verdad. La pregunta es, ¿Pablo no dice la verdad? ¿Hasta ahora Pablo no nos ha dicho la verdad? Todo lo que hemos desarrollado y hemos aprendido de él, ¿no hemos visto en alguna oportunidad anterior que Pablo diga, digo la verdad? Hay un porqué de que Pablo inicia esto diciendo eso. Digo la verdad, no miento. ¿Verdad? Y comienza a hablar en el siguiente versículo que está triste, que está angustiado, ¿verdad? Por la condición del pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. La Biblia, como usted la conoce, no fue como originalmente se escribió. ¿A qué me refiero? La Biblia original no contaba con capítulos ni versículos. ¿Sabía usted eso o no? La primera traducción al griego, ¿cuál fue? A ver lo que están viendo. La Septuaginta, ¿verdad? Esa fue la Biblia más usada por los judíos, ¿verdad? Que estaban en la diáspora, que fueron dispersos. Es más, fue la Biblia que usaron los apóstoles y fue la Biblia que usó el apóstol Pablo. Esa Biblia no contenía capítulos ni versículos. Recién por el año 1222 o 27, alguien tuvo la idea de poner capítulos. Más adelante le pusieron versículos. Y para el 1555, la Biblia estaba compuesta como hoy la conocemos, con capítulos y versículos. Por lo tanto, yo tengo que entender, cuando estoy leyendo, ¿verdad? En el original no había una separación de capítulo 8 o capítulo 9. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? ¿Por qué le estoy diciendo esto?
Porque al terminar el capítulo 8, el apóstol Pablo hace una doxología del gran amor de Dios, de que estamos seguros en Él, ¿verdad? De que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Pero inmediatamente comienza esta sección diciendo, digo la verdad, no miento, ¿verdad? Y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy triste por mis hermanos. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer con esta expresión de tristeza? Y no solo eso, sino que comienza diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio de mi conciencia. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza esta sección de esta forma? Y eso es lo que tenemos que entender. Porque a veces lo leemos y decimos, bueno, se le ocurrió decir, digo la verdad en Cristo, no miento. Fue algo que le surgió decir en ese momento. Y la realidad, hermanos, que el apóstol Pablo era un maestro excelente. Cada palabra expresada por él tiene un sentido, tiene un objetivo. Pablo está preparando el terreno para todo lo que va a venir. ¿Por qué? Porque él va a hablar de la condición del pueblo de Israel. Él va a hablar de la doctrina de la elección soberana. Y para eso necesita que sus lectores entiendan y comprendan la sinceridad de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Sí? Y él enfatiza una y otra vez. No solo que dice, digo la verdad, en Cristo no miento, sino que al decir en Cristo, está poniendo a Jesús como testigo. Y por si fuera poco, por si nos queda alguna duda de que Él está diciendo la verdad, Él dice, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Por qué Él dice, dando mi testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo? Vuelvo a repetir, Él está queriendo hacerle entender al lector, al oyente, la veracidad de lo que Él va a decir. ¿Sí? La verdad de lo que Él va a decir. Cuando Él dice, ¿verdad? Dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. A ver, todos los seres humanos tenemos conciencia, ¿sí o no? Aún los que no están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema con los que no están en Cristo Jesús? Su conciencia está adormecida muchas veces. ¿Sí? ¿Qué es la conciencia? Es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando estamos en el mundo y no tenemos a Cristo, esa conciencia comienza a ser adormecida. ¿Por qué? Porque la conciencia te habla y tú haces caso omiso. Pero a los que estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y esa conciencia es llevada a la realidad de la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo que nos revela toda verdad. Amén. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Mi conciencia me es testigo por el Espíritu Santo. No es que mi conciencia que está perturbada. Él afirma, ¿verdad? Asevera que lo que va a decir ahora es importante. Ahora, ¿por qué alguien pondría tanto énfasis en querer hacerle entender a otras personas que lo que va a decir es cierto? ¿Por qué Pablo ahora en este punto, ya en el capítulo 9, después de ver más o menos la mitad de la epístola, ¿verdad? Pasando un poquito más de la mitad, pero ¿por qué ahora Pablo se esfuerza tanto para que los lectores crean lo que va a decir? ¿Cuál es el interés de Pablo? Bueno, Pablo está escribiendo a una congregación de creyentes, ¿sí? Que están en la ciudad de Roma. ¿Sí? Los que estudiaron el año pasado o el otro año. Cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, está escribiendo a creyentes que están en la ciudad de Roma. Esa congregación de creyentes
estaba conformada por gentiles y por judíos. Amén. Todos conocemos eso ahí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pablo, entendiendo que en esa congregación había judíos, hace este juramento solemne: digo la verdad en Cristo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para asegurarles a esos creyentes, en especial a los judíos, que su amor por Israel no había disminuido, no había cambiado. Pero el pastor, había necesidad, eran patriotas, eran compatriotas de Pablo, eran, ¿verdad?, hermanos de ciudadanía. ¿Por qué Pablo necesita, ¿verdad?, llevar esta aseveración de lo que él va a decir a estos hermanos? Bueno, yo quiero que recordemos un poquito. El apóstol Pablo es judío, ¿sí? Pero fue nombrado como ¿qué? El apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y esto podía dar lugar a que los judíos pensaran, ¿verdad?, que Pablo había cambiado de bando, que ya no los quería más a los judíos. Y por si esto fuera poco, los que venimos estudiando la carta de Pablo desde el principio, hemos visto en varias oportunidades Pablo, ¿verdad?, allí exhortando a los judíos de su mala interpretación de la palabra, diciéndole: ¿ustedes creen que tienen la salvación porque recibieron las promesas? ¿Ustedes creen que tienen la salvación porque recibieron la ley? No es así. ¿Recuerdan cuando hablamos eso, no? Entonces, estos dichos, estas enseñanzas del apóstol Pablo, en los judíos cristianos, podían haber generado un pensamiento, ¿verdad?, de que Pablo ya no los amaba, de que Pablo ya no tenía tanto afecto, tanto amor por ellos. Es por eso que vamos ahora a entender el segundo punto, el dolor del apóstol Pablo. Versículo 2. ¿Qué es lo que Pablo estaba sintiendo? ¿Qué es lo que Pablo dice que es verdad? Créanme, de verdad les digo, esto que estoy sintiendo, esta emoción que me está agobiando, está muy profundo en mi corazón. Mire el dolor del apóstol Pablo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, todo lo que Pablo dice en el versículo 1 es para que estos judíos crean que realmente él tiene tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Por sus hermanos judíos que rechazaron al Mesías. Por aquellos judíos, ¿verdad?, que le hacían continuamente la oposición. Él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Y esto no hace más que reflejar, amados, el amor pastoral del apóstol Pablo. Y refuta todo pensamiento, ¿verdad?, de que él se oponía a los judíos, de que tenía algo en contra de los judíos. Ahora, el apóstol Pablo, desde que se convirtió al cristianismo, sufrió persecución continuamente. ¿Por quién principalmente? Por los judíos. ¿Recuerda cuando hablamos de Corintio, en 1 Corintios? ¿Verdad? Los mismos judíos denunciaron a Pablo. Pablo tuvo que irse de Corinto por las denuncias de los mismos judíos. Y así una y otra vez ellos le generaban una persecución al apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, Pablo dice algo de lo que experimentó de esta persecución de los judíos. Acá hay una leve descripción. 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, él dice: 5 veces he recibido, ¿de quién? ¿De quién recibió? De los judíos
39 latigazos. ¿Sabe por qué no recibió 40? Porque a los judíos no se les permitía dar 40 latigazos a los mismos judíos. Y ellos, muy respetuosos de la ley, 5 veces le dieron 39 latigazos. Y por si eso fuera poco, 3 veces fue azotado con vara y una vez fue apedreado. A eso se le suma toda la persecución continua que ellos le hacían a Pablo. Ahora, la pregunta es de estos judíos que que perseguían a Pablo, que azotaban a Pablo, que continuamente estaban, ¿verdad?, haciéndole oposición, que Pablo dice, ¿verdad?, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón? ¿Es de ellos? Claro que sí. Claro que sí. Pablo no estaba haciendo acepción de personas. Él se estaba refiriendo a sus hermanos judíos. Había amor en el corazón de Pablo. Había mucho amor en el corazón de Pablo. No cualquiera, yo no sé, pero ¿quién de nosotros, si hubiésemos estado predicando en nuestras naciones o en otras naciones y los mismos coterráneos, ¿verdad?, nos hacen oposición como le hacían a él? Diríamos esto: yo tengo gran tristeza y un profundo dolor en mi corazón por estos mis hermanos que han rechazado al Mesías. Tiene que haber un profundo amor puesto por Dios en una persona, ¿verdad?, para que lleguemos a eso. Ahora, lo siguiente que vemos es la fuente del dolor de Pablo. En el versículo 3, la fuente del dolor de Pablo. Dice él: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Cuando no entendemos lo que significa la palabra anatema, podemos leer este versículo y bueno, no entender realmente la profundidad de lo que él está diciendo. ¿Sabe lo que significa la palabra anatema? Significa maldito, en el contexto que está usando Pablo aquí. En otras partes de la Biblia, ¿verdad?, no quiere decir eso. Pero el apóstol Pablo, cada vez que usó la palabra anatema, lo usaba en este contexto, ¿sí? Es como el otro día hablamos con los hermanos brasileros, le decíamos, esta palabra significa tal cosa, canilla, ¿verdad? En el contexto, abrir la canilla, sabemos que es abrir la canilla. Ahora yo digo, me golpeé en la canilla. ¿Ves? Según el contexto en el que lo digo, tiene ese significado de la palabra. Bueno, el apóstol Pablo, todas las veces que usó esta palabra, los usó en este significado. La palabra anatema significa maldito, significa ser condenado, significa estar condenado a la destrucción, significa ser maldecido por Dios. Ser anatema está reservado para los falsos maestros y los falsos apóstoles, falsos profetas que distorsionan la palabra de Dios. Gálatas 1, 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Dice el apóstol Pablo. Gaby agarró una velocidad ahora. Excelente. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, incluyéndose a él, ojo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, Satanás se presenta como ¿qué? Como ángel de luz. Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito, sea condenado, sea maldecido por Dios. Eso está diciendo. Ahora, ser maldito, ser maldecido por Dios, ¿verdad? Es no tener la salvación, es ser condenado. Pablo lo que está diciendo, bueno, a ver, porque desearía yo mismo ser condenado si esto lograra la salvación de ellos. ¿Puede entender esto o no? Eso es lo que está diciendo. Yo mismo desearía ser condenado si esto ayudaría para que ellos sean salvos. Ahora, el apóstol Pablo sabe que eso no es posible. El apóstol sabe, ¿verdad?, que, como lo expresó anteriormente, que ni doctrinalmente ni teológicamente nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él lo sabe muy bien. Pero hay un dolor tan profundo en su corazón, hay un conflicto tan fuerte en su alma, ¿verdad?, que considera a aquellos que están sin Cristo, y él dice, yo quisiera, si fuera posible, yo daría mi alma, daría mi vida para que ellos sean salvos. Ahora, cuando leemos esto, podríamos pensar, bueno, el apóstol acá lo está diciendo como una metáfora, ¿verdad? Porque podría pensar esto, ¿verdad? El apóstol lo está diciendo como una metáfora. Bueno, la realidad es que no lo está diciendo como una metáfora. Porque si volvemos al versículo 1, Pablo nos dijo al principio, lo que les voy a decir, lo que les voy a relatar a continuación, lo que voy a escribir a continuación, es absoluta verdad. Porque tengo a Jesús de testigo y tengo mi conciencia en el Espíritu Santo, que no me dejan mentir. Pablo está diciendo de verdad. Si fuera posible, Señor, yo entregaría mi alma, mi vida, para que ellos te conozcan a ti. Ahora, esta declaración o este tipo de declaración la vemos en la Biblia en dos personas más. Esta declaración la vemos allí en Éxodo, capítulo 32, versículos 31 y 32. Moisés, ¿sí? Moisés, ¿se acuerdan qué pasó ahí? Moisés está bajando con la tabla de la ley. ¿Y el pueblo qué había hecho? Se había hecho un dios, ¿sí? Un becerro de oro, ¿recuerdan? Y Moisés está bajando y ve el pueblo de Dios ahí haciendo este becerro de oro. Y Dios determina destruirlos a todos. Y Moisés sube de nuevo a la presencia de Dios y le dice, Señor, oh, cuán gran desastre que ha hecho este pueblo. Cuán grande pecado ha hecho este pueblo. Y él escuchó lo que Dios había determinado y le dijo, bueno, Señor, yo te pido que los perdones. Pero si no fuera posible, igual, que sea mi vida tomada, que sea mi nombre quitado del libro. Que ese pecado caiga sobre mí y no sobre ellos. Miren el amor de Moisés por el pueblo de Dios. Y aún más adelante Moisés, cuidando el honor de Dios mismo, le dice, Señor, no sea que tú destruyas este pueblo y las naciones digan, mirá, el Dios de Israel los sacó de Egipto para matarlos. ¿Qué dirán las naciones de ti? Y vemos ese corazón en el apóstol Pablo también, queriendo, ¿verdad?, entregar su vida, aún la salvación si fuera necesario, para que su pueblo sea salvado. ¿En quién más podemos ver algo así? En Jesús, ¿verdad? La palabra en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros,
porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Dice la palabra, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que dejando su condición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Esa condición, ese amor, ese deseo por caminar en perfecta obediencia al Padre, estaba en el corazón de Moisés, estaba en el corazón de Jesús y estaba en el corazón de Pablo. Y ese mismo deseo, amados, tendría que estar en nuestros corazones. Debería estar en nuestros corazones. Cuando estudiamos un poco, ¿verdad?, sobre el apóstol Pablo, vemos que el amor del apóstol Pablo por las personas no era solamente un sentimiento. Para él era una entrega total. Ese corazón de pastor refleja cómo él sufría, cómo él oraba, cómo él se sacrificaba para hacer crecer a otros. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, Pablo muestra su disposición al sacrificio. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y yo como el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Yo no sé si usted se está pudiendo comparar en esto. Hayan ustedes ese mismo sentir. Iglesia, hay un propósito por lo cual el Señor nos dejó aquí en esta tierra. Si fuera simplemente la salvación, seríamos salvos y partiríamos con Él. Pero Dios dejó la iglesia en esta tierra para que cumpla la gran comisión. Y el ejemplo del apóstol Pablo es algo que nos tiene que mover, es algo que tiene que despertar algo en nuestro interior, un deseo por las almas perdidas. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22, dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 22. Dice, porque siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo. A todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a alguno. Yo no sé usted, hermano, si en su corazón usted durante la semana puede llegar a pensar esto allí con sus familiares, con sus seres queridos, allí en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. ¿Cuántas almas hay que están partiendo en eternidad sin Cristo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Saben? La falta de comunión con el Espíritu Santo nos lleva a volvernos apáticos a esta situación. Cuando el creyente no tiene una vida de comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, no hay un deseo ferviente por las almas. Cuando el creyente no está buscando, ¿verdad?, vivir en el centro de la voluntad de Dios, no hay o no se despierta en él ese deseo por alcanzar a los perdidos. Miren, nosotros como iglesia no somos muchos, está hablando del infierno, pero la verdad que Jesús, de lo que habló más del infierno que de muchas otras cosas, nombró muchas veces la palabra infierno. El infierno existe, el infierno es real. Ahora, nosotros somos conscientes que a esas almas a las cuales no se le predica en el Evangelio y que parten una eternidad sin Jesús, ¿van a ese lugar? ¿Realmente somos conscientes que aquel hermano, aquella tía, aquel tío, aquel esposo, aquella esposa
está caminando a una eternidad sin Dios? ¿Somos realmente conscientes de eso? Y esto es algo, amados, que la iglesia tiene que entender. Esto es algo que tiene que despertarse en nuestro interior. Y vuelvo a repetir, esto viene unido a la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa coinonía, esa común unión con el Espíritu Santo de Dios, es que despierta en el creyente ese interés, esa preocupación porque las almas sean salvadas. Y lo último que vemos aquí del apóstol Pablo es la evaluación del apóstol Pablo. Y con esto quiero decir el por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado en especial por sus hermanos judíos. Porque como acabo de leer en otros pasajes, vieron que el apóstol Pablo amaba las almas, no importara la nación que fuese. Él quería que las almas, ¿verdad?, recibieran a Jesucristo, recibieran la salvación. Pero aquí en este punto, Pablo está hablando de mis hermanos los judíos. ¿Por qué tanta preocupación? A eso me refiero cuando hablo de la evaluación del apóstol Pablo por sus hermanos los judíos. Versículos 4 y 5. Porque son israelitas, dice el apóstol Pablo, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de quien según la carne procede Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. El mayor dolor que había en el corazón del apóstol Pablo era por aquellos hermanos israelitas que estaban perdidos, que habían rechazado al Mesías, porque ellos habían recibido las bendiciones de Dios. Ellos recibieron la adopción. Dios los llamaba a ellos como su hijo primogénito. Éxodo 4:22 y en Oseas 11:1. Dios se refiere a la nación de Israel como su hijo primogénito. Y esto no está hablando de un nuevo nacimiento, como nosotros hoy cuando venimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo. No, no se refiere a eso. Se refiere a la provisión de Dios a la nación de Israel. Dios tenía un amor especial para ellos. Lo segundo que ellos recibieron era la gloria de Dios. Aquí se refiere que Dios se le reveló a Israel de una forma especial. Dios dio una revelación salvadora especial de sí mismo a la nación de Israel. Lo tercero que ellos recibieron fueron los pactos. Y esto se refiere al pacto abrámico, al pacto mosaico, al pacto palestino y al pacto davídico. Dios entró en una relación de pacto con el pueblo de Israel. Él se comprometió con el pueblo de Israel. Es más, Él prometió, Él juró por su propio nombre que cumpliría la palabra, su pacto con Israel. Por mí mismo he jurado, dijo Dios. Lo cuarto que ellos recibieron fue la promulgación de la ley. Dios le dio las escrituras a la nación de Israel, la ley moral de Moisés, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, todo el sistema sacrificial, la ley civil de la nación. Ellos también recibieron el culto. Y esto se refiere, ¿verdad?, a todo el sistema de sacrificio, al sacerdocio. Todo era la ilustración gráfica de Jesús. Lo sexto que ellos recibieron fueron la promesa.
la promesa de un Mesías venidero. Eso fue para el pueblo, para la nación de Israel. No fue para nadie más. Fue para la nación de Israel. Y desde el Génesis hasta Malaquías hay más de 100 promesas de la venida del Mesías. Ellos recibieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y por último ellos recibieron al Mesías, al Salvador del mundo, a través de la nación. Jesús fue nacido de una mujer judía en la nación de Israel. Todas estas bendiciones las recibieron los judíos y aún así rechazaron al Mesías. Ese era el profundo dolor, la profunda angustia que Pablo sentía por la nación de Israel. Jesús mismo, allí en Lucas capítulo 12, versículo 47, ¿verdad? Hablando específicamente de los judíos que habían recibido la palabra de Dios, que habían recibido las promesas, ¿verdad? Él dice, Lucas 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, o sea, los judíos, los que no eran judíos, perdón, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ese era el fundamento de tanta tristeza del apóstol Pablo. Los judíos, la nación de Israel, había recibido tanta bendición, tantas cosas grandes de Dios, y sin embargo aún así lo despreciaban. Y ahora podemos decir, bueno, pero a ver, no entendieron que era el Mesías. Pero si estudiamos la historia de Israel, Israel continuamente negaba a Dios. Aún allí cuando fueron quitados de la esclavitud de Egipto, ¿cuántos recuerdan? Cuando el Señor los saca, les abre el mar rojo, les provee el alimento. Durante el día una nube los cubría, los protegía del sol. Durante noche una columna de fuego. Y aún así tentaron al Señor 10 veces. Se quejaban. Y hasta querían volver a la esclavitud de Egipto. Y eso no quedó ahí. Continuamente el pueblo de Israel desafiaba a Dios. Una y otra vez. Y Dios mostraba su poder, ¿verdad? Y al poco tiempo volvían a lo mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo está con su corazón quebrantado. Aquellos que vieron el gran poder de Dios, que vieron la gloria de Dios, que vieron a ese Dios manifestarse de forma sobrenatural, como ninguna otra nación lo vio, una y otra vez, se volvían rebeldes contra él, le desobedecían. Israel fue establecida por Dios para presentarse a las naciones. Era a través del pueblo de Israel que Dios tenía que ser conocido. Pero ¿cómo iba a ser conocido con un pueblo rebelde? Un pueblo que tomaba las costumbres de los otros pueblos. Los mismos israelitas tomaban los dioses de los otros pueblos, cuando Dios había dado todas las normas y todas las leyes. La pregunta es, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? ¿Cómo aplica esto a tu vida y a mi vida hoy? ¿Tú no eres bendecido por Dios? ¿No te sientes bendecido por Dios? ¿No tienes la provisión de Dios a diario? ¿No sientes el cuidado y el amor de Dios sobre tu vida? ¿No ves la misericordia de Dios sobre ti, que aún fallándole una y otra vez, ahí su mano siempre está extendida para levantarte? ¿Y de qué forma nosotros somos agradecidos con Dios ante todo esto? A veces nosotros miramos el corazón duro de los israelitas,
Pero a veces la misma iglesia, los mismos creyentes, que experimentan y viven bajo la bendición de Dios, su protección, su cuidado, han recibido sin merecerlo, la vida eterna, el mayor regalo que podemos recibir. Y por si fuera poco, nos ha hecho sus hijos y coherederos con Cristo Jesús. Y sin embargo, seguimos a veces, los creyentes, siendo desagradecidos a Dios. Nuestra vida no manifiesta agradecimiento. En nuestro diario vivir, amados, no mostramos que estamos agradecidos con un Dios que nos bendice y que nos guarda. Y si no has recibido más, es porque hay algún área que estás desobedeciendo. Porque al creyente que camina en perfecta obediencia, Dios lo bendice, Dios abre puertas, Dios camina, ¿verdad? Dios camina de su mano dándole tranquilidad, seguridad. Pero aquel que sigue jugando con la palabra de Dios, pensando que en la vida cristiana puedo andar un día con el pie en las cosas del mundo y otro día en las cosas de Dios, estoy caminando errado. Iglesia, necesitamos tener un corazón agradecido con Dios. Conocemos la palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo la ley, pero nosotros tenemos la palabra completa. Tenemos una revelación que los cristianos, ¿verdad?, del primer siglo no la tuvieron. ¿Estás siendo agradecido a Dios por eso? Esta palabra, amados, ¿saben las veces que quisieron destruirla? ¿Saben cuántas veces los seres humanos quisieron que la palabra se terminara, que no existiera? Y Dios la guardó. Dios la guardó. Así como guarda tu vida, Él preserva tu vida para salvación. La pregunta es, ¿estamos siendo agradecidos con Dios? ¿O estamos siendo como la nación de Israel, que habiendo recibido todas las bendiciones que ellos recibieron, siguieron caminando en rebeldía y en desobediencia? La iglesia tiene que despertar. Hace unos días en la reunión de obreros le decía, la iglesia está dormida. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? Los tres terrenos. Terreno fértil, la semilla dio un fruto. Otro terreno que no era fértil, la semilla murió. Pero el tercer terreno, ¿verdad?, la semilla dio su fruto. ¿Y qué dice que pasó? Se ahogó. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. La iglesia muchas veces está distraída con tantas cosas que no nos damos cuenta por qué el Señor nos puso. Yo estoy agradecido con Dios por aquellos que están despertando, aquellos que están con su grupo de amistad, aquellos que están buscando integrarse y tener actividades con la iglesia. Allí la hermana Tatiana comenzó un grupo de oración con las mujeres, y cuando yo escucho esas cosas alegran el corazón, iglesia. Alegran el corazón, porque ve que la iglesia se empieza a despertar. Pero todos nosotros tenemos que despertarnos. Todos nosotros fuimos llamados. La gran comisión es un mandamiento para todo verdadero creyente. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es para todo creyente, no es para el pastor. Es para todo aquel que se dice ser hijo de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Estamos en deuda con Dios y lo vamos a estar toda la vida. Por lo tanto, tiene que haber una actitud de agradecimiento hacia Él. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Yo quiero que te vayas de este lugar con este pensamiento en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para el reino? ¿Qué actitud estoy teniendo de agradecimiento para con Dios? ¿O estoy siendo igual que el pueblo de Israel, que aún recibiendo todas las bendiciones que recibieron, ellos le rechazaron? Fueron rebeldes una y otra vez.
con el único y sabio Dios, aquel que en su amor nos rescata, nos dio vida. Amén. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Aprendí a amarlo, aprendí a caminar en obediencia a Él y comencé a dar fruto para el reino de los cielos. Amén. Poné primeramente el reino de Dios y su justicia y vas a ver cómo todo lo demás viene por añadidura. Oramos, iglesia. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que esa palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que podamos caminar en perfecta obediencia a ella. Y que nuestra vida, Señor, en plenitud te den gloria y honra a ti, Señor. Con cada palabra, con cada pensamiento, Señor. Queremos, Señor, exaltarte a ti. Pedimos, Señor, auxilio, socorro de tu Espíritu Santo, para que la convicción venga a nuestra vida. Y aquel amor que el apóstol Pablo tenía por los perdidos, Señor, se comienza a despertar en cada uno de nosotros. Y como tu iglesia, Señor, podamos cumplir la gran comisión que tú estableciste para este tiempo. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús y te damos gracias. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.